Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 7 de su materia en capacitación y recursos humanos. Pues bienvenidas, vamos a dar inicio con esta sesión. Continuamos con los temas que hemos visto sobre todo lo que es la integración del personal, ¿no? O lo que implica integrar una persona a una organización. Entonces, pues vamos a continuar con estos temas. Recordemos nuestro objetivo de esta asignatura y es que al finalizar ustedes van a poder categorizar cuáles son los procedimientos del Departamento de Recursos Humanos, entendiendo cómo es el reclutamiento, cómo es la selección y cómo es la contratación del personal, que es un tema que hoy vamos a revisar. Todo esto con la finalidad de delinear los parámetros prácticos que están relacionados con la capacitación, el desarrollo, la seguridad y la higiene. Entonces, dentro de nuestro temario ya nos encontramos en el tema número 3, que es selección y contratación de personal, el cómo tenemos que llevar a cabo este proceso, cómo se tiene que realizar la contratación del personal. Y vamos a abordar 3 temas en específico. Vamos a hablar acerca del contrato, qué elementos tiene y qué recomendaciones son importantes, porque esto pues nos lleva tal cual al proceso de contratación, cómo se forma el expediente laboral y cómo es el proceso de inducción, cómo es que se tiene que realizar esta inducción al personal. Antes, y como en cada sesión, me gustaría que podamos hacer un breve resumen para ver los temas que veíamos en nuestra sesión anterior. Y es que si recuerdan, hablábamos de la importancia que tiene las entrevistas por competencias, que estas entrevistas por competencias es una gran herramienta que nos van a permitir eh, realmente ver el proceso de selección de una forma mucho más específica. Es decir, estas entrevistas se centran en poder evaluar cómo un candidato ha manejado situaciones laborales en momentos anteriores para predecir cómo se va a comportar en un futuro en una nueva o en un nuevo rol. A través de preguntas específicas, que es lo que se hace esta entrevista por competencias, el entrevistador lo que busca es identificar habilidades clave, como es el liderazgo, la resolución de problemas, la comunicación y el trabajo en equipo. Esta entrevista por competencias, o también les llaman entrevistas conductuales, cuentan con preguntas que han sido diseñadas para medir la capacidad para manejar el trabajo y para manejar situaciones específicas. El objetivo de este tipo de entrevistas es que el candidato demuestre que tiene las habilidades que el empleador está buscando. Entonces, en este punto, pues lo que se hace es que se proporcionan situaciones que se hayan enfrentado en el pasado y que hicieron en esas situaciones, es decir, cómo lo resolvieron, cómo lograron mejorar cierta actividad, cierto proceso a través de esas habilidades, porque el objetivo que tiene es justamente ver hasta dónde llega nuestro candidato, hasta dónde logra hacer las cosas. Y bueno, pues también tenemos que llevar a cabo la revisión curricular, es decir, revisar el currículum de la persona. ¿Cómo se tiene que hacer esta revisión curricular? Pues bueno, tenemos que establecer cuáles van a ser los criterios para evaluar el currículum de un colaborador. ¿Cuáles pueden ser esos criterios? Pues bueno, puede ser desde el proceso de análisis de los datos del candidato para determinar si es apto para un puesto de trabajo. Tenemos que identificar cuál es su experiencia, qué proyectos ha realizado, la experiencia laboral, su nivel de inglés, su nivel de disponibilidad, cómo es que resuelve problemas, si tiene un pensamiento creativo, si tiene una comunicación efectiva, si sabe trabajar en equipo. Todas estas preguntas son las que le tenemos que hacer en la entrevista. Todo esto es lo que tenemos que identificar dentro de una organización. Y al hacer esta revisión curricular, pues lo que se tiene que hacer es sumar o identificar todas estas competencias personales, sociales, cognitivas y de liderazgo del aspirante. Igualmente tenemos que identificar cuál es su experiencia, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, qué idiomas domina. Y es que si bien es cierto que esta evaluación curricular es sumamente importante, esta tarea sí requiere tiempo, es todo un proceso llevar a cabo esto, mientras que pues hay veces que la organización recibe muchos currículums, ¿no? Entonces tenemos que identificar en cada uno cuál es el objetivo o cuál es la actividad importante. Y es que a mayor número de currículums, más complejo se torna el proceso, ya que es algunas veces difícil tomar esa decisión.
Y actualmente ya existen software y aplicaciones que ya simplifican esta tarea, que ya lo hacen mucho más sencillo y que esta revisión curricular pues ya se hace en minutos. Para ello también tenemos que tomar en cuenta las pruebas técnicas. ¿Qué significan las pruebas técnicas? Pues hay puestos que se requiere que se les haga una prueba para que demuestren que realmente saben utilizar un software, que saben utilizar una máquina, que sí saben acerca de cómo se lleva a cabo un proceso. Tenemos que comprobarlo para que comprobemos que estamos contratando a la persona correcta. Y es que un poco de estadísticas al respecto es que el 54% de los candidatos a la hora de trabajar no siempre logran demostrar los conocimientos requeridos para un puesto, ¿no? No siempre demuestran que realmente saben. Un 78% de estos candidatos mencionan que sí tienen habilidades o aptitudes que buscan las empresas, pero no muestran diferencias comparables, o sea, realmente no demuestran que sí lo están haciendo. Y el 60% de los candidatos mencionan en su CV conocimientos que aún no han alcanzado. Esos conocimientos que muestran ahí no los tienen realmente. Entonces también este es un sesgo que se tiene que identificar. Entonces, como veíamos, pues este tema de estas competencias es muy crítico, o puede llegar a ser muy crítico, porque también tenemos que ver hasta dónde saben o qué tanto conocen nuestros colaboradores o próximos colaboradores y qué tanto dicen que conocen. Entonces, este punto es fundamental. ¿Y actualmente qué son estas pruebas? Pues bueno, las pruebas técnicas son evaluaciones específicas que están diseñadas para medir conocimientos, habilidades de los candidatos y sobre todo alinearlas con las necesidades de un puesto. Y es que actualmente en el mercado laboral tan competitivo, estas pruebas nos permiten analizar de manera más objetiva el potencial que tiene cada candidato para que realmente cumpla con los requisitos técnicos de su rol. Es importante señalar que las pruebas técnicas se pueden adaptar a necesidades específicas de cada empresa. Esto nos permite a las organizaciones establecer sus propios criterios de evaluación según el perfil deseado y la cultura organizacional. Por ejemplo, en la empresa donde yo me encuentro se requieren ejecutivos de cuenta, que en otras empresas o en otros lugares como los bancos o como lugares donde se hacen ventas o se venden autos, pues un ejecutivo de cuenta es alguien que atrae clientes y les vende cosas. Sin embargo, en esta organización no necesitamos que vendan propiamente y aparte necesitan saber de medicamentos porque es uno de los factores primordiales. Entonces aquí es donde pues tenemos que hacer como esta revisión porque para mi organización algo que es tan fundamental como saber de medicamentos y no vender, en otros lugares eso no es relevante y las pruebas técnicas que yo genere tienen que acondicionarse a este sentido. Y también las pruebas técnicas pues son parte del proceso de selección porque son evaluaciones que nos van a permitir contrastar las habilidades técnicas de los candidatos con su capacidad de respuesta a problemas específicos. Estas herramientas lo que hacen es que buscan completar el reclutamiento tras las primeras horas de contacto con el candidato a través del currículo y de la entrevista, pudiendo desarrollarse también en el transcurso de la misma. Utilizando esta metodología, lo que vamos a poder hacer es utilizar un método que sea eficiente. Pruebas de conocimiento lo que hacen es que miden el nivel del entrevistado sobre un tema o un área para que puedan desempeñar un puesto vacante, ya que de esta manera, si deseamos evaluar el nivel de conocimientos de la lengua extranjera, pues podemos proponer a los candidatos hacer pruebas orales o escritas que transcriban esta competencia y así nos demuestren que realmente saben sobre ese idioma. Estas herramientas al final nos permiten estimar el tiempo, al mismo tiempo más bien las capacidades intelectuales que tienen nuestros candidatos y entonces poder hacer o ejecutar tareas ligadas al puesto de trabajo. Vamos a ver cómo estas competencias sí se pueden relacionar directamente con el puesto que nosotros estamos buscando. ¿Cómo podemos desarrollar estas pruebas técnicas? ¿Cómo podemos crearlas? Pues bueno, la mayoría de estas pruebas afortunadamente al día de hoy ya se automatizan y también ya se pueden crear cuestionarios que ya se pueden hacer un cuestionario por cada tipo de puesto. Cada vez esto es más frecuente y se realizan este tipo de cuestionarios con la ayuda de un software de selección que va a facilitar la recopilación de datos para su posterior análisis. Esta metodología lo que hace es que asegura que el procedimiento sea un procedimiento justo,
sea un procedimiento objetivo y que valore todos los parámetros determinantes para determinar qué candidato es el más adecuado para la integración a una organización. Se deben crear entornos donde la privacidad y la seguridad sean una máxima, a fin de que estas pruebas de selección se desarrollen con todas las garantías y con acceso directo a información de valor. Entonces, por ello es tan fundamental llevarlo a cabo de una manera efectiva. Y existen diferentes tipos de pruebas técnicas que al día de hoy se pueden utilizar. Ustedes pueden crear una prueba técnica para cada tipo de necesidad dentro de la organización. Pueden ser pruebas de conocimiento general, pruebas de idioma, pruebas de manejo de procesos, programas o sistemas. Pueden ser dinámicas grupales, que también es algo que se puede utilizar mucho. Y bueno, pues solo recordar que entre los aspectos clave que se buscan en una prueba técnica es identificar información con respecto a las actitudes de ese candidato, su capacidad de adaptación, su experiencia y conocimientos técnicos, su inteligencia y su razonamiento, su motivación y su compromiso. Al final, el propósito de estas pruebas es identificar si el candidato cumple o no con los requisitos establecidos, ¿no? Con los requisitos técnicos del puesto, si se ajusta a la cultura organizacional y si es capaz de contribuir activamente a la organización. Entonces, al final estas pruebas técnicas nos dan un punto más o un porcentaje más de todo el proceso. Nos ayudan a identificar si realmente nuestro candidato es el idóneo o no. Y una vez que terminamos este proceso, es decir, que ya hicimos la entrevista, que ya aplicamos una entrevista también por competencias, que ya aplicamos una prueba técnica, que ya aplicamos una prueba de inteligencia, una prueba de personalidad, que ya corroboramos referencias laborales, que ya hicimos un estudio, que ya aplicamos una prueba de honestidad, nos vamos a ir al proceso de contratación del personal. Ahí tenemos que contratar única y exclusivamente a la persona que haya sido la que quedó con un mayor puntaje o la que más se apegó al puesto. En este proceso se trata de formalizar con la persona seleccionada todo el proceso, ¿no? Es decir, hacerle saber que es la persona que ha sido elegida. Y bueno, pues la contratación de personal es una fase que es decisiva, porque aquí se decide quién se queda y a quién se le formaliza el ingreso de un nuevo colaborador. Es el momento donde se le hace saber que va a ingresar a la organización. Y bueno, pues este proceso de contratación es la formalización del ingreso y se contempla la firma de un contrato, donde en ese contrato se van a establecer las nuevas responsabilidades del nuevo colaborador, cuáles son las cosas que tiene que hacer en ese puesto y qué espera la empresa de él, cuáles son las expectativas que se tienen. Este proceso de llevar a cabo la contratación no solo garantiza que se elija el mejor talento disponible, sino que también se sienta que hay las bases para crear una adecuada relación laboral que sea fructífera y duradera, porque el objetivo de contratar a alguien pues es que se quede el mayor tiempo posible en nuestra organización, no que se vaya. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la contratación de personal? Lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las necesidades de la empresa en términos del talento humano. En este sentido, tenemos que saber qué necesitamos, por qué es necesaria esa persona. Tenemos que también aplicar técnicas y herramientas para seleccionar a los candidatos idóneos. Todas estas técnicas y herramientas que yo les he contado acerca del assessment, las entrevistas por competencias, pruebas de inteligencia, todo esto nos va a permitir eh, identificar quién es la mejor persona. Se tiene que ofrecer un contrato de trabajo a quien sea el candidato ideal, formalizar la entrada del candidato como un nuevo trabajador. Se le tiene que identificar y explicar cuánto va a ingresar, negociar el contrato de trabajo, ¿no? Es decir, se tienen que establecer los beneficios, las responsabilidades y las obligaciones del nuevo trabajador. Se le tiene que explicar todo lo que conlleva el ingresar a la organización. Y bueno, si vamos específicamente a hablar de qué es un contrato individual de trabajo, un contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra
un servicio específicamente subordinado mediante una retribución convenida. Esto lo dice el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que una persona, es decir, yo me obligo a prestar servicios a otra persona o a otra empresa bajo un servicio subordinado, es decir, bajo las órdenes de esa persona, y lo que yo obtengo por estar ahí es una retribución convenida, ¿no? Es decir, un pago. Y es que la existencia de un contrato se presume entre la persona que presta un servicio y quien lo recibe. Yo presto mis servicios como coordinador de recursos humanos, yo presto mis servicios como capacitador, como contador, y la empresa recibe mis servicios y me paga por estar ahí. Y es que, en otras palabras, el contrato de trabajo existe desde el momento en que ambas partes llegan a un acuerdo sobre qué elementos van a ser mejores para su elaboración, ¿no? Y es que un contrato individual de trabajo, este tipo de contratos, lo que hace es hincapié en cuáles son los derechos y las obligaciones de ambas partes, tanto de la empresa como del nuevo colaborador, así como bajo qué condiciones de trabajo van a estar, por lo que dicho documento pues se queda como prueba fehaciente del inicio de la relación laboral. Y de hecho, la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 25, establece cuáles deben ser las condiciones que se deben cumplir para la legalidad de un contrato. ¿Cuáles son estos aspectos? ¿Qué información debe incluir justamente un contrato individual de trabajo? Porque un contrato tiene que llevar datos muy específicos. Y entre los datos que tiene que llevar este contrato de trabajo, que básicamente es un acuerdo en el que se establece la relación laboral entre una empresa y un colaborador. En este contrato se especifican las condiciones de empleo, las responsabilidades y también los derechos que tiene tanto el empleado, tanto la empresa como el colaborador. Un contrato lo que hace es que tiene los siguientes puntos. Tiene datos personales, un contrato. Es decir, tiene nombre, nacionalidad, edad, CURP, nombre del colaborador y nombre del patrón. Tiene el salario que va a percibir. Se especifica el monto del salario y las comisiones en caso de haberlas, ¿no? O bajo qué esquema va a recibir ese sueldo. También se especifica el día y el lugar en el que se entregará esa remuneración. También habla acerca de la duración del empleo. Si se trata de un contrato de trabajo laboral, que es temporal, se debe especificar esa duración. Horario de trabajo. Se debe incluir el horario y los días en los que se debe elaborar. Se tienen que establecer cuáles son las funciones generales. Algunos contratos ya incluyen las responsabilidades y las tareas que se espera que el colaborador lleve a cabo. Prestaciones y beneficios. Se deben incluir todas las prestaciones de ley o prestaciones superiores que el trabajador va a tener como derecho por parte de la incorporación a esa empresa, ¿no? Por ejemplo, qué días de descanso, qué días de vacaciones, si va a tener un seguro médico, todas las prestaciones que esa organización le está otorgando. Y también un aspecto fundamental es definir cuáles van a ser las cláusulas diversas. Esto significa que un contrato laboral puede incluir cláusulas específicas. Entre ellas puede incluir un acuerdo de confidencialidad, que donde el colaborador no puede revelar los pormenores de sus funciones, no puede revelar como los secretos dentro de la organización que tienen que ver con la fabricación, distribución, ¿no? Puede tener cláusulas de no competencia, en la que el colaborador se compromete a no trabajar en un puesto similar de una empresa que se considere competencia directa, o bien también acuerdos de propiedad, donde se establece que todo el trabajo producido por el colaborador pertenece a la empresa, ¿no? Todas las patentes, todas las nuevas creaciones, pues pertenecen a la empresa. Y también se deben incluir información sobre cómo se pueden resolver disputas de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si hay algo que no se está de acuerdo? Entonces, en este contrato se tienen que establecer todos los datos, todos los datos importantes para realmente poder identificar cómo se debe llevar a cabo el trabajo.
Y bueno, entre los tipos de trabajo, contratos de trabajo que existen en México, es que en la Ley Federal del Trabajo, es decir, en el artículo 25, 31, 37 y 404, en esos artículos se refieren a los contratos de trabajo. Si ustedes entran a la Ley Federal del Trabajo y buscan estos artículos, habla acerca de este cumplimiento. Y el artículo 25, por ejemplo, habla y establece cómo deben ser las condiciones para que un contrato sea legal, qué condiciones se deben cumplir. Incluye datos que se deben solicitar como el nombre, edad, domicilio, la clave única de registro de población del trabajador y del patrón. Indica si el contrato es por tiempo determinado o por obra. Especifica el lugar donde se prestará el servicio y define la duración de la jornada y el monto del salario. En el artículo 31, los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo pactado y a las consecuencias que sean conforme a normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Otro de los artículos en la ley federal es el artículo 37, que se refiere al tiempo determinado de los contratos. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un contrato? Y es que puede exigirse mucho dependiendo de la naturaleza del trabajo que se va a desarrollar y que se va a prestar. Y el artículo 404 define el contrato, cómo el contrato o la ley, cómo va el convenio entre los sindicatos de trabajadores y patrones para establecer condiciones de trabajo en una rama determinada de la industria, ¿no? Porque también esto es algo que existe y ahorita lo vamos a ver, los contratos colectivos de trabajo acerca de estos artículos, ¿no? De cómo es que a través de estos artículos la ley define cómo es que se debe llevar a cabo la relación laboral, cómo es que se debe llevar a cabo pues este tema en términos de contratación. Y les voy a compartir cuáles son los tipos de contrato que existen en México. Y es que actualmente en México tenemos lo que es el contrato por tiempo indeterminado. De hecho, este es el tipo de contrato más común y lo que ofrece es estabilidad laboral al trabajador, porque no tiene una fecha de finalización específica y generalmente se utiliza cuando se espera que el colaborador forme parte de la empresa por un largo tiempo. Este es el contrato más común en cualquier organización, también se llama de planta o de base, así es como la mayoría lo conoce, y este tipo de contrato lo que hace es que permite que el colaborador esté mucho tiempo en la organización, no le da una fecha en la que la empresa termina ese contrato, más bien la empresa espera que ese colaborador pues permanezca mucho tiempo. También tenemos lo que es el contrato por tiempo determinado. Este también es de los más comunes y se utiliza cuando se requiere la contratación de personal, pero por un periodo de tiempo específico. La empresa determina cuánto tiempo. Puede ser un año, pueden ser 6 meses, pueden ser 8 meses, 3 meses. Mucho depende del objetivo que tenga la organización y para qué hace esta contratación. Y bueno, pues usualmente este tipo de contrato es adecuado para proyectos temporales, para cubrir ausencias, por ejemplo, de otros colaboradores, cuando hay licencias de maternidad, cuando alguien se va de incapacidad por una caída o por una enfermedad. Por ejemplo, también cuando hay alta demanda, pasa que pues en las épocas donde hay muchas ventas, ahí es donde se pueden contratar personas por tiempo determinado. Y también puede ser por contrato por obra o por proyecto. En este se establece que para la realización de una obra o de un proyecto específico se contrate a las personas. Una vez que se completa esta obra o este proyecto, el contrato llega a su fin, que esto es muy usual en el ámbito de la parte de la construcción. Y también tenemos a lo que es el contrato de prueba, ¿no? Que permite evaluar las capacidades del colaborador por un periodo específico de tiempo y ofrecer el contrato por este periodo. Y bueno, pues también tenemos lo que es el contrato colectivo de trabajo. Además de todas las clasificaciones anteriores, la Ley Federal del Trabajo también contempla algo que se llama contrato colectivo. Un contrato colectivo de trabajo es aquel que celebran, por un lado, uno o más sindicatos de trabajadores
y por otro, uno o más patrones o sindicatos. Es decir, una organización puede tener un sindicato, que este sindicato es una agrupación de colaboradores y externos que lo que buscan es defender los derechos de los colaboradores o buscan promover mejores prestaciones para ellos. El objetivo de este tipo de contratos es estipular ciertas condiciones en que los empleados deberán prestar servicios o realizar su trabajo en una o varias compañías. Y cuando una empresa contrata trabajadores que pertenecen a un sindicato, esa empresa debe celebrar un contrato colectivo con dicho sindicato cuando ésta la solicite. Básicamente el sindicato es como si fuera su manager o su representante, porque lo que hace es que lo protege frente a la organización para garantizar que sus derechos sean respetados, para garantizar que el colaborador está tratando de una forma, está siendo tratado de una forma equitativa, con justicia, con legalidad. Entonces, estos contratos colectivos de trabajo son adicionales al contrato que el colaborador ya tiene de manera individual. O sea, esa parte es uno adicional. Y lo que se hace es que, bueno, pues se espera que con este contrato se logre mediar o mantener las prestaciones que se le están dando. Entonces, una vez que ingresa nuestro colaborador a la organización, inmediatamente ingresa, se le tiene que firmar el contrato colectivo de trabajo. Y bueno, pues también es importante mencionar que no todas las empresas tienen un sindicato. Usualmente son las empresas de la manufactura o de productos quienes sí tienen un sindicato. No todas las empresas lo tienen porque pues no siempre se ocupa. De hecho, hay algo que se llama la libre asociación colectiva. Cualquier empresa no está obligada a tener un sindicato. Más bien tiene que ser una cuestión de una elección, si desean o no tener este sindicato. Entonces, pues ahí es una cuestión que tiene que ver la organización, el si desean los colaboradores tenerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este contrato colectivo de trabajo es este proceso en el proceso de negociación de este contrato colectivo de trabajo, ambas partes, es decir, el sindicato, que es quien protege a los colaboradores, y la empresa tienen la oportunidad de presentar sus demandas y llegar a acuerdos que reflejen cuáles son los intereses de todos los involucrados, porque a lo mejor el sindicato está pidiendo un monto muy alto de prestaciones para los colaboradores y la empresa dice, bueno, pues yo no puedo pagar un monto tan alto, pero sí puedo pagarte tanto. O no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer este otro proceso. Entonces, esto fomenta un ambiente laboral más colaborativo y sobre todo reduce el riesgo de conflictos laborales. Otra característica importante en cuanto a los contratos colectivos de trabajo es que tienen una duración determinada, puede ser un año, 3 años, el cual al finalizar ese periodo tienen que ser renegociados los términos de este contrato colectivo. Esto beneficia mucho porque permite que las condiciones laborales se actualicen conforme las circunstancias económicas y las necesidades de ambas partes van cambiando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando salió la reforma de que ahora ya no eran 6 días laborales, bueno, 6 días de vacaciones por cada año trabajado, ahora son 12 días de vacaciones por cada año trabajado. Si este contrato colectivo tenía una duración de 3 años y a la mitad de esos 3 años cambió la ley, pues este contrato colectivo fuera de beneficiar les está afectando a los colaboradores porque esas condiciones ya cambiaron. Entonces, es importante que este tenga un periodo determinado y que bajo ciertas características muy específicas sí se pueda cambiar. En México, actualmente estos contratos están sujetos a una revisión periódica para garantizar que continúen siendo adecuados y justos para todos los colaboradores. De hecho, quien se encarga de esta revisión es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ellos, a través de los inspectores, asisten a las empresas para revisar tanto los contratos individuales de trabajo como los contratos colectivos de trabajo, para ver que cumplan con la regulación que requieren tener. Y bueno, pues una vez que ya enviamos la carta propuesta a nuestro candidato, donde ya le hicimos ver lo que le estamos ofreciendo, donde ya le dijimos cuáles son sus prestaciones, su horario, donde ya le dijimos a qué va a estar sujeto,
y ya le entregamos tanto su contrato individual de trabajo como su contrato colectivo de trabajo, ahora bien, ya podemos pasar a crear algo que se llama expediente del personal. Y este expediente es este archivo donde se van a tener todos los datos personales, los antecedentes laborales, credenciales académicas, evaluaciones de desempeño y cualquier otro registro importante que pueda ser necesario para la adecuada administración y desarrollo del personal. Por cada colaborador debemos tener un expediente y usualmente las empresas las tienen por número consecutivo. Entonces muchas empresas tienen colaborador número 1, 2, 3, 4, 5 y conforme se van yendo ya no utilizan ese número. Hay empresas que ya llegan hasta el 1000, 2000 o apenas van en el 50, ¿no? Mucho depende de esa organización. Pero registro, este expediente se tiene que tener de manera física y también de manera digital, porque es auditable por la Secretaría del Trabajo. Entonces la Secretaría del Trabajo llega y te dice, oye, pásame el expediente de tal colaborador. Ahí tiene que venir toda su documentación, ahí tiene que venir toda su documentación, acta de nacimiento, identificación oficial, CUR, comprobante de domicilio, certificado de estudios, certificado médico del día que ingresó, la entrevista que se le hizo, todos los diplomas que ha obtenido, toda la información. Toda esa información se obtiene a través de este expediente. Debemos en todo momento mantener este expediente detallado y actualizado. Si hay un acta administrativa, si hay una responsiva, si cambió de domicilio, tenemos que actualizar esta documentación porque es crucial para asegurar una gestión eficiente y para incluso cumplir normativas legales y organizacionales, porque como yo les decía, este tipo de archivos son auditables por ciertas instituciones gubernamentales que en algún momento nos pueden pedir la información de estos colaboradores. Y también lo que hace es que facilita la toma de decisiones informadas sobre promociones, capacitación o cualquier otra iniciativa de cuestión profesional, ¿no? De desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque en este sentido lo que se hace es que imaginemos que yo quiero crear, bueno, dar un ascenso a un colaborador o una promoción de puesto. Para ello me tengo que remitir a su expediente, ver cuántas actas administrativas tiene, ver sus registros de puntualidad y asistencia, ver sus evaluaciones de desempeño, ver cuántos permisos me ha pedido, porque a lo mejor es una persona que tiene muchos conocimientos, que sabe mucho, pero constantemente tiene actas administrativas, tiene reportes, llega tarde, constantemente tiene este tipo de situaciones. Entonces yo como empresa tengo que tomar una decisión. Entonces, esta información que se cree en el expediente lo tenemos que crear como tal cual en un folder y también en una carpeta digital dentro de nuestro equipo de cómputo, dentro de un almacenamiento en la nube, porque esta información es primordial tenerla actualizada todo el tiempo. Y una vez que llega este colaborador el primer día de trabajo, tenemos que hacer algo que se llama inducción o integración a la empresa, que esta inducción es el momento en el que integramos a nuestro colaborador a su nuevo puesto de trabajo y se utiliza un programa sistemático, se le capacita en la nueva actividad que él va a estar realizando. Esto se puede conducir por medio de un jefe inmediato, de un instructor especializado o un compañero, y este se llama programa de integración o programa de inducción, que tiene tres objetivos específicos. El primero es pretende que el nuevo colaborador se adapte y se familiarice con la empresa y que crea un ambiente donde pueda trabajar de una manera funcional. Para integrar a un nuevo colaborador al trabajo, se utiliza un programa que es sistematizado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues bueno, cuando hacemos la inducción, este programa de inducción debe contener la siguiente información. Tenemos que presentarle a la empresa
quién es la empresa, su historia, su misión, visión, sus valores, sus políticas. Y usualmente en este momento es cuando se le dice al colaborador, mira, acabas de entrar a esta empresa, tenemos tantos años en el mercado, nuestros principales clientes son tales, nos dedicamos a esto, estamos en tales países, nuestra visión es esta, nuestra visión es esta, somos una empresa mexicana fundada en tal año. Toda la información acerca de la empresa, es esta presentación de la empresa, se hace en ese momento. Se le presentan los productos o servicios que la empresa ofrece, ¿no? Decirle, bueno, nos dedicamos a medicamentos, nos dedicamos a la venta de autos, nos dedicamos a la venta de refrescos, todo lo que esa empresa hace, cómo lo hace y por qué lo hace, a través de qué medios, todo eso se debe compartir con el colaborador. También explicarle cuáles son sus derechos y sus obligaciones como colaborador, que estos también vienen dentro del contrato. En el contrato se establecen las prohibiciones, los derechos y las obligaciones del personal. Por ejemplo, tiene derecho a 12 días de vacaciones por cada año trabajado, pero está obligado a participar en todas las capacitaciones que la empresa ofrece. Tiene derecho a un aguinaldo mínimo de 15 días de sueldo y está obligado a asistir puntualmente a la organización. Tiene derecho a recibir utilidades si es que la empresa los genera, pero está obligado a, por ejemplo, presentarse en adecuado estado y hacer sus actividades con todo el esmero y cuidado apropiados. También actividades sociales de los empleados, ¿no? Si hay actividades de integración, si hay programas que se hacen para los colaboradores, cuál es el puesto que ocupará, la naturaleza de su trabajo y sus horarios, decirle de qué hora a qué hora están, qué días descansa, también hacerle saber el tema de los pagos, cuándo se hace el pago, cuál es el puesto que va a ocupar, qué términos del contrato de trabajo están vigentes, si es un contrato por tiempo determinado, indeterminado, cómo puede cambiar de contrato, las normas y reglamentos interiores de trabajo, que este reglamento interior de trabajo es un listado de políticas que establece la organización para garantizar una sana convivencia, donde habla de qué cosas sí pueden hacer los colaboradores y qué cosas no pueden hacer. Y este programa de inducción lo que hace es dar esta primera introducción y adaptación del trabajador a su lugar de trabajo. Usualmente la inducción es el primer día, pero puede ser la primera semana. Y también se lleva a cabo un proceso más completo que veremos en la siguiente sesión, que se llama onboarding, que es toda la integración del personal adicional a esta inducción. ¿Cuáles son las etapas que tiene una inducción? Lo primero es presentar a la empresa, ¿no? Como tal, presentarla, guiar al nuevo colaborador por las instalaciones, cosas tan sencillas como decirle, mira, aquí está el baño de mujeres, aquí está el de hombres, aquí está el comedor, aquí puedes sacar copias, aquí está la oficina del director, aquí están los compañeros de contabilidad. Esos datos son relevantes porque de verdad la persona que llega por primera vez pues se siente cohibida por esta primera experiencia. Y si nosotros no le explicamos dónde está el baño, si puede tomar agua o no, dónde está la cafetería, cómo puede ingresar a ciertas oficinas, hay empresas que solamente tienen acceso a ciertas áreas con código, a qué áreas sí puede ingresar, a qué áreas no. Esto va a hacer sentir a nuestro colaborador más tranquilo. También explicarle para qué sirve cada departamento, presentar al nuevo colaborador con sus compañeros. Esto es fundamental, porque es muy extraño que te vean como el nuevo, que te vean de manera rara, ¿no? Como de quién es él o por qué está aquí. Entonces, sí es importante que si es una empresa muy grande, lo que yo aconsejo es enviar un correo electrónico donde se tome como se ponga la fotografía del nuevo colaborador, el puesto, a quién le reporta, qué va a hacer y se explique que hay una nueva persona. Si son muy poquitos en la organización, pues podemos reunirnos brevemente y entonces presentarlo con todos para que este primer acercamiento pues no sea como complicado, sino que más bien sea un primer acercamiento tranquilo, sin nervios, que sea lo más respetuoso y ameno posible. Entregarle las herramientas que necesitara.
Es muy común en puestos más de oficina que requieran un equipo de cómputo, un teléfono celular, que requieran cierta información. Entonces, es importante compartirle esa información desde el inicio, indicarle cuál es su cuenta de correo, cuál es su usuario, cómo puede tener acceso a la información y a las herramientas y proporcionarle todo el material informativo. Hay muchas empresas que ya su inducción ya la tienen previamente creada, ya crearon como un machote donde tienen toda esta información y solamente se la otorgan al nuevo colaborador. Entonces, también este material puede ser de mucha ayuda para que la inducción no sea tan tardada o no sea tanto tiempo de este proceso, sino que a través de esta información o estos materiales informativos, a través de un video que sea práctico tal vez, le podamos dar esta inducción de una manera mucho más efectiva, porque muchas veces se hace de una manera que puede llegar a ser tediosa. Entonces, sí es importante que se haga a través de una plataforma, a través de un video, a través de un enlace, porque esto va a facilitar la actividad tanto para la persona de nuevo ingreso como para la persona que brinda esa inducción, porque estar constantemente dando este material pues puede como omitir ya ciertos datos o cierta información, por eso es importante que se lleve a cabo de una manera ya automatizada. Y como recomendaciones finales acerca de este proceso que ahorita estamos viendo de una manera general, lo estaremos ya abordando de una manera grupal, pero o más específica, pero entre las recomendaciones para brindar una inducción es que se presente con los colaboradores a quienes tendrá contacto directo. Muchas veces no se le presenta de manera inmediata y esto puede causar confusión o dudas. Entonces se tiene que presentar con los colaboradores con los que tendrá un contacto directo para que sepa y se facilite también el trabajo. Si tiene que tener una interacción con ellos de manera específica, si tiene que estar constantemente platicando, bueno, no platicando, pero hablando de ciertos temas, pues hacer esta labor previa de presentarlo es mucho más sencillo si tiene este contacto directo. El recién llegado no debe ser abrumado con mucha información. Por eso es que el proceso de incorporación o onboarding dura alrededor de un mes, por ejemplo, ¿no? Hasta 3 meses puede durar. ¿Por qué? Porque es un proceso que va a llevar tiempo. Entonces, ahí es mejor llevarlo paso a paso. No se debe iniciar por la parte negativa de la organización en caso de tenerse. Hay algunas organizaciones que pues desafortunadamente pueden llegar a tener ciertos aspectos negativos. No se tiene que empezar hablando de eso, no se tiene que empezar hablando de las cosas que no han funcionado o de los procesos que no han quedado. Creo que esa parte se puede omitir, pero sí respetar todo el proceso, ¿no? Y también no se le debe pedir hacer actividades o labores para los que no está preparado en ese momento, porque puede ser que todavía no esté preparado para ciertas actividades, que todavía no conozca al 100% la organización y muchos de los accidentes que suceden en las organizaciones es porque pedimos a los nuevos colaboradores que ejecuten actividades para los cuales no han sido capacitados, porque una parte es la capacitación verbal que hace el área de recursos humanos, donde le habla de manera general acerca de la organización, pero otra es la capacitación que el jefe inmediato debe dar en temas muy específicos. Ahí es donde se tiene que llevar también la capacitación. Dar un recorrido al nuevo colaborador por las instalaciones y las áreas comunes, que era lo que yo les decía acerca de, bueno, que sepa dónde está el baño, que sepa dónde están ciertos lugares, porque esto es fundamental, al final no podemos evitar esto, tenemos que hacerles saber de ciertas áreas donde se encuentran y también preparar previamente el área o el espacio físico donde estará. Muchas veces contratamos a alguien nuevo y no tenemos todavía su espacio físico listo. Esto está mal porque esa persona no se va a sentir integrada, no se va a sentir parte del equipo. Tenemos que tener ya listo el lugar donde esa persona va a estar. Entonces, este proceso es fundamental. Garantizar una adecuada integración del nuevo colaborador también es necesario y es necesario que lo hagamos de una manera efectiva, de una manera que para esta persona se sienta
agradable, ¿no? Y que no se siente incómodo durante todo el proceso. Y para que hagamos del proceso de contratación y de inducción un proceso efectivo, pues es el área de recursos humanos quien lo tiene que llevar de una manera efectiva. Son ustedes quienes lo tienen que hacer. Así que, pues espero que esta sesión haya sido de su interés. Gracias por su tiempo y por quedarse al final de esta sesión. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema para seguir hablando acerca de este proceso de integración. Hasta luego.